Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo evento organizado por EALDE Business Schools, que en esta ocasión, pues bueno, seguirá versando en torno a la gestión del riesgo, nuestra especialidad, nuestro tema con el que más cómodos nos sentimos, y en concreto, esta vez hemos decidido centrarlo en el mundo del seguro, en el sector asegurador en general. Vamos a estar hablando de diferentes temas de actualidad y realmente lo que vamos a hacer es dividir el evento en 4 partes. Una primera parte que va a ser una especie de mesa, debate, reflexión, opinión de expertos, y 3 ponencias en streaming que irán a cargo, la primera a cargo de Ángel Escorial, que nos hablará sobre el peritaje de grandes siniestros industriales, una segunda ponencia sobre bonos catastróficos a cargo de Rebeca Godoy y una tercera exposición a cargo de Cristian Suxo, que nos hablará sobre tendencias y sobre aspectos muy concretos de las fintech. Sin más, vamos a empezar con lo que es la primera parte de este evento. Para ello vamos a trabajar una mesa de ronda, una mesa de debate, como os comentaba, con 2 grandes profesionales de enorme trayectoria en el sector asegurador. Tenemos con nosotros a Cristina Llorens y a Mariano Blanco. Muy buenas, Cristina, Mariano. Buenas tardes, Hola. Sergio. ¿Os podríais presentar brevemente, dar 2 pinceladas de quiénes sois para que centren un poco Sí. nuestros... Encantada. Soy Cristina Llorens, llevo unos 35 años en el sector asegurador, siempre en la parte de como actor, como tú a veces lo denominas, en el mundo de la correduría de seguros. Y actualmente soy la directora de Negocios Estratégicos y Comunicación de Instituto de Desarrollo Asegurador. Perfecto, muchísimas gracias. Mariano. Yo soy asegurador vocacional. He dedicado casi 50 años de mi vida al seguro en diferentes compañías, en distintos países, en entornos anglosajones, suizos, España, por supuesto. Y lo que pasa es que actualmente estoy trabajando como corredor. O sea, también estoy probando el otro lado de la mesa, las 2 partes, el asesoramiento al cliente, en la correduría Exit. Perfecto, muchísimas gracias. Pues sin más, explicaré primero la dinámica del debate, incidir en lo que comentaban, que es muy interesante. Cuando se habla del sector asegurador, hablamos de diferentes actores, de diferentes elementos del sector, desde la gran compañía, el asegurador, el reasegurador, el broker, el mediador, etcétera, etcétera, y ya nos irán comentando. Y luego quería también apuntar una segunda cuestión, que me gustaría que utilizáramos de cara a lo que es todo el evento. Una cuestión relacionada con un concepto asociado al riesgo y que hoy podremos poner en práctica. Como sabéis todos, y si habéis visto ya algunas webinars nuestras en EALDE, pues hablamos mucho de lo que es el concepto de cisne negro, todos conocido, de Taleb, ese evento que es inimaginable de entrada, o muy improbable y con consecuencias catastróficas, pero sobre todo inimaginable, algo que antes no ha sucedido, el caso clásico del atentado de las Torres Gemelas, la Primera Guerra Mundial, y luego aparece un segundo tipo de evento también de consecuencias catastróficas, pero que está en las antípodas del cisne negro, que es el rinoceronte gris. El rinoceronte gris viene a ser aquel evento con grandes consecuencias, pero que no es inimaginable. De hecho, está presente y nos da señales continuamente. El caso más clásico, más claro, a nuestro entender, es el cambio climático. Es un macroevento con consecuencias enormes del que tenemos señales continuas, pero sobre el que no actuamos. Parálisis por lo que sea, por verlo demasiado grande, por no saber cómo abordarlo, etc. Y finalmente hay un tercer animal que acuñamos desde ALDE, porque buscábamos un punto intermedio entre lo que es claro, evidente y no hacemos caso, y lo que no es ni claro, ni evidente, ni imaginable, entre el cisne negro y el rinoceronte gris. Y ese tercer animal es la serpiente de cascabel. ¿Por qué ese animal? Porque es un animal que de alguna manera, pues evidentemente la ocurrencia del evento, la mordida, causa consecuencias también catastróficas, pero el hecho de que dé señales a aquellos que estén atentos hace que podamos protegernos más que con un cisne negro o con un rinoceronte gris. De alguna manera, todo lo que vamos a escuchar hoy no son más que cascabeles, y permitirme que lo diga de esta manera, es decir, señales que nos dan los expertos, señales que nos dan las noticias, los titulares, que nosotros tenemos que saber interpretar para coger el mejor camino posible y evitar esas consecuencias. Los cisnes negros, cuando a veces nos preguntan ¿cómo predigo un cisne negro? No, es impredecible, es que por definición es algo inimaginable. ¿Y cómo predigo un rinoceronte gris? No hay nada que predecir, está ahí, está muy claro, lo único que tienes que hacer es actuar. El problema del rinoceronte gris es no predecirlo, porque está claro, sino por dónde empiezo a cometer el protegerme de esas consecuencias. Pues muy bien, la idea es esta, que básicamente hoy entendamos todas estas ponencias como muchas serpientes de cascabel moviendo a la vez sus cascabeles y decirnos, señores, señoras, van por aquí las cosas. Todos ustedes son los responsables después de pasar estas señales
que no dejan de ser datos. Y cuando decimos, bueno, el dato tiene valor, el dato solo tiene valor si soy capaz de transformarlo en información, es decir, ponerlo en un contexto, y esa información soy capaz de transformarla en conocimiento, es decir, soy capaz de darle significado a ese dato en ese contexto, y finalmente, si ese conocimiento soy capaz de aplicarlo de una forma práctica, es decir, soy capaz de tomar decisiones informadas. Hoy lo que vamos a ver sobre todo son señales, en muchos casos información, pero es su responsabilidad transformarla en conocimiento, en sabiduría y en aplicar decisiones debidamente informadas. Y ya paso a los verdaderos protagonistas, que son los expertos en la materia. Vamos a hablar de tendencias en la peritación. No, vamos a empezar con la primera de las ponencias, con lo que es la mesa de debate. Si me permiten, ¿cambiamos la presentación? No. Ahora supongo que iremos pasándolas todas hasta tener la correcta. Perfecto, ahora sí que estamos aquí. ¿Cómo va a funcionar esta mesa? ¿Cómo vamos a hacer participar a estos grandes expertos? Básicamente hemos hecho lo siguiente, hemos cogido 4 noticias que han salido en medios, todos ellos muy conocidos, hablando sobre cuestiones relacionadas con el sector asegurador, básicamente sobre tendencias, desafíos y oportunidades, y hemos dividido estas 4 noticias en 2 grandes bloques. Un bloque de 2 noticias que están relacionadas con el sector antes de la actual crisis que estamos viviendo en Europa por la entrada de Rusia en Ucrania, y una segunda parte después de esa crisis. La idea es que veamos de qué se hablaba antes, de qué se habla ahora, qué relación hay entre una cosa y la otra, si una es consecuencia de la otra, y sobre todo, insisto, lo que les vamos a pedir a los expertos es muchas señales, mucho cascabeleo, permitirme la expresión, para que luego podamos llevarlo a nuestras empresas, a las empresas de nuestros clientes o a nuestra vida diaria. Empecemos con ello, empezamos con una de las noticias de antes del conflicto. En este caso cogimos este apartado de seguros del Economista. La idea es que las 2 noticias seleccionadas son una muestra 100% representativa de todo lo que se ha venido publicando en enero y febrero. Básicamente que las tendencias Insurtech de 2022 cambiarán el sector asegurador. Cuando uno lee la noticia, realmente se encuentra con lo de siempre, la digitalización, los nuevos productos tecnológicos, el cómo utilizar los datos, la inteligencia artificial, el machine learning, etc. Pues para ello lo que hemos preparado es una serie de cuestiones sobre las que nos gustaría que nos dieran su opinión aquí los expertos y nos explicaran un poco de arriba abajo cómo pueden influir estas cuestiones. La primera es entre el valor predictivo y el uso ético de los datos personales. Es conocido que el sector asegurador necesita dato para tarifar, necesita dato para hacer ciencia actuarial. Pero esos datos no todos tienen la misma sensibilidad y no todos pueden ser utilizados de la misma manera. ¿Hasta qué punto es ético o es perceptible utilizar datos personales de determinadas características para poder cotizar un producto asegurador? Empecemos con ello, si os parece, pues contigo mismo, Cristina, que te tengo aquí la primera. Perfecto. Bueno, yo la verdad es que lo primero que quería comentar es que, si eso lo podemos hablar después, pero realmente yo no veo mucha diferencia entre antes del conflicto, como tú lo planteabas ahí, y después. Y eso lo comentamos. Yo creo que hay cosas que ya habían cambiado, el mundo ya había cambiado, no es que está cambiando, ya había cambiado, y lo único es que, van a ocurrir cosas, la gente está preocupada, pero no han cambiado excesivamente. No, para mí no hay un cambio tan radical. En cuanto al tema de los datos, efectivamente el uso ético de los datos es absolutamente imprescindible. Pero lo que sí a mí me gustaría hablar, ¿de qué dato? Lo comentábamos antes. El dato por sí mismo no tiene nada. Para mí el valor del dato es la calidad de ese dato. Y trabajar esa calidad del dato para realmente poder ofrecer soluciones a un cliente en el mundo asegurador es absolutamente fundamental. Yo creo que las compañías todavía no tienen realmente esa calidad del dato, porque esa calidad del dato la tiene, desde mi punto de vista, otro de los actores del mercado, que es el corredor de seguros. Es el que conoce a su cliente, sabe lo que necesita, tiene esa cercanía, ese contacto diario, que es lo que hace que conozca cuáles son sus problemas y cuáles son las soluciones que necesita. Perfecto, clarísimo. Y tocaremos el tema del tipo de dato. Mariano. Yo creo que los datos y su valor ético son algo fundamental y además que está corriendo muy deprisa. No nos damos cuenta de la cantidad de información que se puede tener de una persona
con un rastreo bastante sencillo y bastante fácil de realizar. La vida digital, no sé, utilizando los parámetros de mi tarjeta de crédito, se puede saber casi todo de mí: qué compro, por dónde voy, qué viajo, qué locales visito, una cantidad de información brutal. Si lo llevamos a hábitos de consumo, pero si lo llevamos a temas, por ejemplo, ya mucho más delicados, como es la salud, con una gota de sangre o con una muestra de ADN, con un cabello, se puede conseguir tantísima información de la salud de esa persona, de su esperanza de vida y de qué enfermedades puede tener, que da miedo, realmente da miedo la potencia en la que eso se puede convertir. Esa información analizada, esos datos pueden tener una potencia devastadora. La tecnología como ayuda en la prevención de siniestros, si no recuerdo mal el segundo tema, yo creo que la tecnología ayuda y ha ayudado muchísimo. Si comparamos con épocas pasadas, la tecnología disponible y la cantidad de daños que consigue evitar están a la vista, son evidentes. Estamos asistiendo a una revolución en ese sentido. Por el momento soy un poco escéptico en cuanto a que la cantidad de información, la cantidad de datos y el que todavía la inteligencia artificial no esté del todo madura hace que aún no sea plenamente utilizable, pero que viene una revolución disruptiva y que está a punto de suceder por el uso de las tecnologías y por el uso ordenado de los datos. Y esto me lleva, ¿hay realmente una preocupación en la calle, en el cliente final, en el consumidor final del producto asegurador, sobre el uso que se puede hacer de sus datos para acabar cotizando en un sentido o en otro? Es decir, ¿hasta qué punto debemos prescindir del poder predictivo de los datos para poder bonificar a alguien que hace ejercicio, tiene buena salud, no tiene predisposición a ninguna enfermedad, respecto a alguien que tiene un perfil, digamos, médico completamente contrario? ¿Realmente se tiene en cuenta, empieza a preocupar, o prefiere la gente decir, bueno, dejarlo al azar y a una media entre el estado de salud de todos? Tú preguntas si realmente le preocupa al consumidor Sí. que esos datos... Vamos a ver, yo creo que sí, que el consumidor sí le preocupa y no le gusta que le pregunten determinadas cuestiones personales que se necesitan muchas veces para cotizar un riesgo y para poderle ofrecer un seguro que necesita, ¿no? Pero yo creo que, pero con un matiz, yo creo que el consumidor no le gusta decir o dar esos datos o que se utilicen de alguien desconocido. Yo creo que le molesta esa información, como dice Mariano, que realmente aparece y que se extrae de sitios a veces bastante oscuros, o que realmente el cliente incluso no es consciente de que se lo han preguntado, y entonces ahí sí que le molesta, porque se siente acosado, intimidado. Pero cuando está cercano, lo digo por la experiencia personal, que yo creo que es la importante para vosotros de mi experiencia, ¿no? Y es que cuando tú tienes delante de ti un cliente que necesitas, lógicamente, aportarle una solución, el cliente no tiene absolutamente ningún problema en darte esos datos, porque, lógicamente, la confianza que tú le aportas y le haces entender que eso es necesario para poder aportarle un seguro adecuado. Otra cosa, lógicamente, es que a lo mejor esos datos que se trasladan a una compañía de seguros, imagínate que realmente lo necesita para cotizar ese seguro, utilice de alguna forma esos datos como lo debe, que normalmente es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Pero quiero dar ese matiz porque yo creo que es importante. La gente no le gusta dar esos datos de una forma pues aleatoria, o que a lo mejor pues con una llamada telefónica, de una forma de una suscripción, de algo como muy impersonal, y sin embargo cuando tiene un asesor profesional delante no tiene absolutamente ningún inconveniente. Por darlo. Y en este sentido te quería preguntar, Mariano, porque me consta de que se están haciendo ingentes inversiones, grandes cantidades de inversión en modelos predictivos que son capaces de ajustar primas al céntimo y de estimar la probabilidad de ocurrencia de eventos con una precisión absoluta, pero siempre y cuando se disponga de esa información de entrada. Por ejemplo, yo he visto desarrollo de modelos predictivos para temas de accidentes cardiovasculares, siempre y cuando yo tenga el dato que me ofrece la pulsera inteligente o el reloj inteligente, cuando es un dato que seguramente nunca va a poder ser utilizado de forma
bueno, digamos involuntaria, ¿puede llegar a prestarse la población a ceder esos datos a cambio de una bonificación en su prima? ¿Es justo para el que no lo facilita? Bueno, es muy profundo. De momento estamos en un ambiente muy filosófico, ¿eh? Luego aterrizaremos al ambiente práctico, pero que son cosas que me preocupan, ¿no? Pregunta complicada. Vamos a ver. Yo creo que hay dos grandes tendencias en cuanto a la permisividad del público a la hora de dar datos. La gente un poco mayor, la gente de cierta edad, gente madura, de 40 a 50 años, suele ser más reticente a dar datos. Mientras que la gente más joven, de una manera nativa, de una manera natural, está familiarizada con las tecnologías digitales y está aceptando todo y aceptando una transparencia, entre comillas, de su vida en digital, y está aceptando todo tipo de informaciones. Entonces está dando y revelando todo tipo de datos. Tenemos una preocupación regulatoria por la protección de los datos que es un poco incluso enfermiza, diría yo, en la Unión Europea, porque las autoridades de control se percatan de que ahí hay un peligro latente, que esa información bien analizada, bien tabulada, puede convertirse en un uso preferencial, una ventaja no competitiva por parte de las compañías de seguros, que podrían llegar a tener un poder discriminatorio brutal, es decir, maximizarían su beneficio. A medida que la población joven accede al empleo, a la economía, y van reemplazando a generaciones anteriores, el uso de los datos se va trivializando. Lo curioso, lo paradójico de esto es que cada vez el empleo de los datos es más libérrimo y la gente le va perdiendo el miedo a revelarlos. Y eso aumenta el poder que, si lo combinamos con la inteligencia artificial y con el uso tecnológico del Big Data, los efectos van a ser muy notables. O sea, inteligencia artificial y datos bien configurados, como se está llegando ahora, son una herramienta de potencial tremebundo. Perfecto. He querido empezar precisamente por esta parte de la ética y la moral, para aterrizar ya lo que viene o lo que queda de mesa de debate, pero que creo que es muy importante, o sea, que tendremos grandes problemas para poder utilizar el dato. Es decir, cuando se hablaba qué dato, es igual, cualquier tipo de dato no va a poder ser utilizado de cualquier manera. Pero siguiendo así, vamos con la siguiente de las cuestiones. Si ponemos la presentación... Perfecto. Hablaba de la tecnología como mecanismo de reducción de la siniestralidad, es decir, básicamente estáis viendo vosotros en el sector que lo que es el conocido como Internet de las cosas, el hecho de que puedas tener sensores prácticamente para todo y esos sensores de alguna manera te permitan adelantar siniestros. El otro día comentaba con un compañero, digo, ostras, con lo fácil que sería que una compañía aseguradora que tiene asegurados a cientos de miles de usuarios contra inundaciones de bajos, cuando ven la predicción meteorológica de que va a caer la del pulpo, perdonen la expresión, ¿por qué no enviar un SMS a todos esos clientes diciendo, oiga, en 24 horas es posible que un riesgo que tengo asegurado con usted se materialice? No se hace. Entonces, reduciríamos siniestralidad y, por otro lado, reduciríamos o aumentaríamos, tendríamos más beneficio en las compañías. Esto que pongo como ejemplo, ¿creéis que se está realmente llevando al extremo que se podría llegar a llevar? Yo creo que no se está utilizando y yo creo que es muy eficiente. La tecnología tiene que estar al servicio de nosotros y, lógicamente, la siniestralidad puede ayudar. Yo creo que no se está utilizando ni muchísimo menos. Que se puede ser mucho más eficaz, segurísimo. O sea, y lo que yo no entiendo, el ejemplo que tú has puesto, es que me parece súper lógico. Y realmente, además, yo creo que el sector todavía va muy lento respecto a todo lo que podríamos hacer y que no hace falta tampoco muchas inversiones. Los productos tendrán que cambiar porque la única forma de controlar, por ejemplo, los ramos de particulares, los seguros del hogar, todas estas cosas ya están empezando a salir algún tipo de aplicación incorporándola en las comunidades de propietarios para detectar las tuberías, para detectar... Y eso ayudaría, lógicamente, incorporarse incluso como un servicio. Fíjate, tanto que las compañías están incorporando servicios a los productos aseguradores, que yo estoy en contra, pero veo que es irreversible y además es algo que valora mucho el consumidor, pues realmente podría ser un servicio incorporarlo dentro de una póliza precisamente para beneficiarse y evitar siniestralidad.
Es que veo eso, que se exige, se pide, se trabaja mucho el mantenimiento preventivo, pero no se trabaja el predictivo, ¿no? Y al final dices, pero sí, Claro. por un lado estás utilizando sistemas complejos de machine learning, de big data, para poder cotizar, y por otro lado no lo utilizas para poder predecir y ayudar a prevenir ese siniestro, ¿no? al cliente. Pero bueno, el Internet de las cosas, el utilizar los datos como se utiliza, por ejemplo, para evitar robos. En cuanto entra, tal, salta la alarma, va la policía y tal, esto al final no deja de ser IoT, o sea, es un dispositivo, toma una señal, la envía, recibe una respuesta y actúa. En el sector del seguro, ¿creéis que va a ir a más? ¿Se están trabajando otro tipo de tecnologías? ¿Se está buscando ampliar a otro tipo de siniestros que no sea el robo o el incendio, que parece que son los siniestros de toda la vida? Yo creo que sí, que la evolución tecnológica está siendo bastante rápida en ese sentido y que ya se está empezando a ver evolución predictiva. Hay muchas aplicaciones que te permiten saber una serie de cosas y ver cómo se va a comportar una determinada situación a partir de una serie de datos. Todo está en los algoritmos de análisis y también en los sensores que captan la información. Pero, por ejemplo, yo tengo un coche no muy moderno, mi coche tiene 4 años, pero ya me dice cuando voy a colisionar y si ve que me acerco demasiado deprisa a un obstáculo, me salta una alarma, un pitido y el coche empieza a frenar. Y mi coche no es un Tesla ni nada tan moderno. Es decir, eso me da una mayor seguridad en la conducción y es algo que ha entrado en mi vida como sin darme cuenta. Lo mismo sucede en los hogares, lo mismo sucede en las empresas. Las pulseras biométricas, yo no llevo ninguna, pero que las conozco y te dan una información valiosísima sobre tus ciclos de sueño, es decir, cómo es tu calidad de vida. Y todo eso se está introduciendo en nuestra vida sin darnos cuenta, como sucedió, por cierto, con la telefonía móvil, que entró despacito y ahora es algo consustancial a la vida. Pues yo creo que sí, que se está avanzando deprisa de una manera sigilosa, pero de una manera constante. Y pero no con el sector asegurador como catalizador. No, efectivamente. Entonces, a veces sorprende como decir, pero alguien que trabaja con el siniestro debería, no te digo para cualquier tipo de modelo predictivo, preventivo, pero para aquello en lo que conoce, porque además tiene un valor incalculable los análisis y las descriptivas de siniestralidad de las compañías. Y si desde algún día desde algún sitio se puede hacer ese empuje, no te digo lo de la colisión de los coches, porque evidentemente forma parte del modelo con el sector de la automoción, pero igual en otros sectores es una reflexión, y por lo que me estáis apuntando creo que van por aquí las cosas. El sector asegurador no se está caracterizando por la proactividad en eso. Que no quiere decir que no haga nada, claro, estoy convencido. Es así, o sea, tienen departamentos específicos que están trabajando en esto. Lo que pasa es que por ahora no se está aplicando al mundo real. O desde fuera no se tiene la percepción de que el seguro o el sector asegurador abandera, es la punta de lanza de... No. Vale. Perfecto. Sigamos, porque si no se nos tirará el tiempo encima. Lo malo de estar limitados es que hay muchísimo de qué hablar. Seguimos con la siguiente de las cuestiones. Y esto sí que es, esto ya enlaza un poco pues, con lo que sería la diferencia entre públicos de diferentes continentes, ¿no? El poder estar hablando en un entorno más España-Europa y entorno Latinoamérica. ¿La madurez del mercado realmente va a seguir teniendo importancia y relevancia, aunque las tecnologías disponibles sean las mismas? Me explico. A nivel de tecnología, a nivel de IoT y a nivel de modelo predictivo, podemos hacer lo mismo en Alemania que en Chile, lo mismo en Perú que en España. Pero la madurez de los mercados no es la misma. ¿Esta tecnología puede ayudar a que lleguen a equipararse, a equilibrarse estos mercados en ambos continentes? ¿Qué pensáis? Si me permites, Mariano, ahora empezaremos contigo. Si me permites, te cambio la pregunta y te hablo de tecnología, pero de otra manera. Pero la contestas tú mismo, ¿eh? Sí, porque sí, si no me pones un compromiso. No es la pregunta, pero se parece mucho. Sí. Resulta que en algunos países africanos no llegaron a instalar red de telefonía de cable, no se llegó a instalar porque eran países subdesarrollados, entonces allí llegó directamente la telefonía móvil inalámbrica, es decir, se saltaron un paso. Bien. En Europa estamos manejando una serie de tecnologías aplicadas a la seguridad, aplicadas a la prevención, que están madurando poco a poco, pero en otros escenarios, Asia, África o tal vez en América Latina,
se saltarán algún paso, llegarán directamente a modelos que ya han sido probados, por ejemplo, en los Estados Unidos, y entonces se saltará la inversión del teléfono con cable y pasarán directamente al teléfono móvil. Esa es la analogía entre la tecnología aplicada al riesgo y la tecnología aplicada al teléfono móvil, que en algunos momentos se ha saltado pantallas. Entonces podemos entender que la tecnología sí que podría ser un catalizador de, digamos, la explosión del mercado asegurador en América Latina. Sí. Podría ayudar a que aumentara esa capacidad de contratación y realmente, sí, porque claro, se tienen mejores datos, mejor predicción, Claro. mejor... Claro, realmente ellos contarían con ventaja, como dice Mariano, es decir, ya la experiencia y todo lo que se ha trabajado desde Europa o desde otros países, lógicamente les va a valer a ellos para no cometer los mismos errores. Eso no quita que realmente cada mercado y cada sea diferente, no todos los mercados son iguales. Eso pasa incluso en el mismo España. Los sectores... No es lo mismo los sectores, el sector de las grandes ciudades, de las grandes empresas de las pymes, como puede ser el sector agrario, es totalmente diferente. Yo creo que eso también se verá, esa diferencia de un país a otro, entiendo. Lo que pasa que irán con ventaja en el sentido de que ya estarán trabajando con una tecnología y con unos datos que realmente nosotros no teníamos y hemos tenido que ir más despacio. Nosotros pasamos la adolescencia en analógico, ellos la van a pasar en digital. Perfecto. Pues muy bien, pasaremos ya de noticia en la presentación en la que hemos estado tratando estos aspectos y vamos a pasar a otra de las noticias, en este caso del Grupo Aseguranza, en el que hablaba de las 5 tendencias del sector asegurador para el 2022. De estas 5, 3 de ellas tienen mucho que ver con la tecnología, con el concepto fintech, etcétera, y 2 de ellas, que son las que me gustaría tratar ahora, tienen que ver, una, con la estrategia, integrar la estrategia en sostenibilidad, un tema también candente, es decir, cómo el sector asegurador puede incorporar los conceptos, los aspectos, los factores ESG de gobernanza social y ambiental dentro de sus políticas y dentro de su modelo de negocio. Y finalmente, el análisis de los datos estaba el flexibilizar las pólizas para adaptarse al cliente. Yo personalmente, y por lo que me habéis comentado antes, la primera de ellas, que es flexibilizar las pólizas para adaptarse al cliente, es tendencia pero no es novedad. Interpreto. Integrar la estrategia de sostenibilidad, sí que entiendo que esto va a afectar de forma global a todas las aseguradoras. Entiendo que todavía no está aterrizado, pero bueno, me gustaría como mínimo saber vuestra opinión sobre si el río suena, ¿no? Cuando se dice si el río suena, agua lleva, como mínimo si oís el río. Empecemos con la sostenibilidad. Yo en la sostenibilidad soy bastante escéptico. Yo creo que lo que hay es mucho postureo. Entendido porque se hacen cosas para aparentar, pero que en realidad la sostenibilidad no es el objetivo. Lo que se busca es salir más guapo en la foto y marketing. Creo que la sostenibilidad se está aplicando en esa dirección. Ojalá que me equivoque y que las políticas de sostenibilidad sean más verídicas, sean más auténticas, pero yo lo veo así, escéptico, ¿vale? En cuanto a que se analicen los datos, se haga la póliza para flexibilizarla y hacerla más para el cliente, el contrato de seguro, y sobre todo los seguros de masa, son seguros, o sea, son contratos de adhesión, es decir, el cliente se adhiere a un determinado contrato. Tú te montas en el autobús y no puedes pedir ni ventanilla, ni pasillo, no, te montas en el autobús, digamos. En muchos seguros de masa es como montarse en el autobús. Y tú no le puedes decir al conductor, déjeme aquí, déjeme en tal sitio y desvíese. No, es un autobús. Y el seguro, en ese sentido, para los seguros de masa, lo siento, se parece mucho a un autobús, más que a un taxi, por decirlo de esa manera. El taxi se adapta al recorrido que necesita el cliente porque le lleva de puerta a puerta. El autobús va de parada a parada y luego el cliente hace el último trocito a pie o como pueda. No sé si me explico. Perfectísimamente. Bueno, yo en relación al tema de la sostenibilidad estoy totalmente de acuerdo contigo, como con otras cosas que ocurren. Es decir, hay muchísimas situaciones que estamos viviendo en el día a día que te das cuenta que al final los consejos de administración de las compañías de seguros, en este caso que estamos hablando, realmente lo implantan pues porque, no quiero decir por postureo como tú decías, pero en el fondo tienes razón, es decir, no por convencimiento. Yo creo que hay muchísimas políticas en el sentido en el tema de la sostenibilidad que realmente, bueno, pues
queda mal no decir que no tienes políticas de sostenibilidad, pero todavía yo creo que no está metido dentro del ADN de las compañías el trabajar en este sentido de forma eficiente y convencida. Y, hombre, yo creo que bueno, necesitaremos un poco más de tiempo, pero mientras no se esté convencido dentro de los consejos de administración que tiene que formar parte de la estrategia, no funcionará, simplemente será algo de cara a la galería. Y luego, en cuanto al tema de la flexibilidad de las pólizas, bueno, eso ya se lleva hablando hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que, bueno, la tendencia sí es cierta que en algunos ramos han dejado de existir solamente las pólizas paquetizadas, sino que realmente se permite flexibilizar las garantías y elegir esas garantías, aparentemente adaptarlas al cliente. Lo que pasa es que yo creo que no ha funcionado. Yo creo que al final la realidad es que las pólizas que se habla de que sean flexibles no son las adecuadas. Yo creo que la fórmula que están utilizando las compañías, de hecho están yendo hacia atrás, no es eficiente. Que se habla que efectivamente tiene que ser flexible porque la realidad es que hay que adaptar la solución aseguradora a cada cliente, y cada cliente es un mundo. Cuando se habla de los ramos en masa, no son tan no son tan masa, es decir, los seguros... Dentro de la masa cada uno se puede sumar. Sí, es decir, efectivamente, yo creo que tienen que estar adaptados de forma personalizada y adecuada a las necesidades del cliente. Y bueno, yo creo que esa flexibilidad se ha vendido de una forma como que el mercado realmente se adaptaba y el cliente era el centro, pero la realidad yo no estoy muy de acuerdo que realmente eso sea así. ¿Querías ampliar, Mariano, con una yo, cuestión? como muy bien dice Cristina, el customer centricity, la centralidad del cliente, tiene mucho de cliché y menos de realidad. Lo que sí que es cierto es que para grandes clientes, para programas internacionales, para seguros complejos, ahí sí que hay un análisis más depurado por parte de la compañía, y ahí sí que se busca no tanto por la centralidad del cliente, sino por el peligro real de cada cliente. Ahí se adecúa más el riesgo a cada situación. Pero ya digo, para los grandes riesgos, para los grandes programas, para los seguros con proyección multinacional y demás. Pero en cuanto al cliente de a pie, al ciudadano, yo me temo que la centricidad en la adecuación de productos, me sumo a lo que decía Cristina, no va muy avanzada. Perfectísimo. Bueno, mejor señales no habéis podido dar. Yo simplemente apuntar en términos de lo que significa lo que hemos comentado de la sostenibilidad y del greenwashing, el postureo, etcétera, que ha venido siendo así durante muchos años. Sí que hemos notado en Europa, básicamente, y empezando por el sector financiero, sé que el sector asegurador también está en el financiero, pero por la parte más de banca, que va a haber un cambio radical y se está experimentando. Y el cambio radical viene porque se van de alguna manera a bonificar las reservas del banco de todo aquello que de alguna manera se preste a empresas o actividades que se consideren sostenibles. No por un tema de conciencia, sino por un tema regulatorio. Eso lo que nos lleva es que por primera vez la banca está contratando modelos de análisis cuantitativo de la materialidad de los factores ESG sobre su cuenta de resultados o sobre su riesgo de crédito. Esto es importantísimo, no se había hecho nunca. Hasta ahora la RSC era un departamento que recopilaba información indiscriminada durante un año para en febrero o marzo sacar un informe en cuatricomía, con muchos arbolitas y familias contentas y demás. Por primera vez en estos 2 últimos años estamos trabajando exclusivamente para cuantificar el impacto en términos de materialidad del dinero que se deja, más verde, menos verde. Entonces, ¿esto qué hace? Esto es lo que se busca, se busca en Europa, porque Europa es altamente competitiva en una economía descarbonizada. Europa no puede competir con China, no puede competir con Estados Unidos y no puede competir ni con Latinoamérica. A carbón no ganamos a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que buscar ese tipo de economía descarbonizada para, de alguna manera, arancelar, para establecer un mercado más proteccionista en temas de todo lo que venga de fuera que esté generando contaminación va a tener que pagar un peaje. Como nos ha pasado con todo lo que es alimentación, con todo lo que es el grano que venía de Brasil, por ejemplo, o de Brasil o Latinoamérica, que no podía importarse a Europa por uso de determinados pesticidas. Ahora, con toda la crisis de Ucrania, estamos viendo que temporalmente se va a permitir que entre grano de Brasil, aunque hayan utilizado pesticidas prohibidos en la Comisión Europea. Entonces, todo esto sí que estamos viendo que de alguna manera va a influir
Yo no creo que a nivel de producto asegurador, porque una cosa es la siniestralidad, pero sí a nivel de producto de inversión, producto de ahorro, producto de... Ahí sí que se tendrá... Mira, una de las cosas que está ya empezando a salir, hay una normativa en la cual para contratar con la Administración ha salido una normativa que creo que desde hace, vamos, el matiz ha sido de hace muy poco. Por ahora es en las empresas que tienen hasta más de 250 trabajadores, pero luego dentro de poco irá bajando. Más 500, ahora van a ser más de 200 la directiva de reporte. Que tengan medida la huella de carbono. Sí. Y el que se presente a una licitación con la Administración, de la puntuación a la hora de presentar su proyecto, el 80% será el proyecto, pero el 20% lo tendrá el tener la medida de huella de carbono. Si no lo tienes, estarás fuera. Pero ahí es el tema de materialidad económica, de impacto económico sobre tu planificación financiera, tu cuenta de resultados. Pero no por convencimiento, como estábamos diciendo, sino realmente va a ir en esa línea, llegará un momento que sí o sí habrá que hacerlo. Hombre, lo del convencimiento lo hemos probado desde los años 60, que aparecen los primeros movimientos hippies y de protección del planeta, pues 60, 40, 61 años llevamos, no ha funcionado, pues ya tocaba cambiar un poco, ¿no? Pero bueno, eso es una postilla sobre tema ESG. Vamos a pasar entonces ahora ya a la segunda parte de este bloque de debate. En la primera, como hemos visto, las tendencias iban sobre todo ligadas a aspectos tecnológicos y levemente asociado un tema de sostenibilidad y una tendencia que estamos hablando, que más que tendencia es el de siempre, pero a ver cómo lo hacemos, a flexibilizar las pólizas. Creo que por el número de eventos o de tendencias ya vemos que realmente a lo que más importancia se le está dando es a la tecnología, a las TIC, al cómo se utiliza la información y a la capacidad que tiene el análisis de la información para poder diseñar y mejorar productos. En un segundo plano tenemos esta estrategia de sostenibilidad que me ha parecido muy curioso, ¿no? que los expertos en el sector sean escépticos a ese nivel de decir que sigan viendo el ESG como un tema de reporte, que me parece interesantísimo, porque es verdad que hasta ahora solo lo están viendo así como algo más de reporte el sector financiero, la banca pura y dura. El año que viene ya os adelanto que el sector asegurador va a ser el siguiente. Lo que va a ser curioso es cómo se actúa en Latinoamérica, porque Latinoamérica no es altamente dependiente del carbón como puede ser China, tampoco puede sobrevivir en un ambiente puramente descarbonizado como haríamos en Europa, entonces va a tener que buscar algún modelo mixto y va a ser interesante verlo. Pasamos ya, en estos últimos 20 minutos que nos quedan, a lo que son, tras el inicio de la pandemia, lo que nos encontramos como noticias, evidentemente, del conflicto, de la guerra, de la entrada de Rusia en Ucrania, de la invasión, como lo queramos llamar, me encuentro una primera en la que se habla que los mediadores de Ucrania solicitan al Consejo General acciones contra empresas y aseguradoras de Rusia. Es decir, un país está pidiendo de alguna manera que dejen de tener efecto pólizas firmadas con habitantes de Rusia o pólizas comerciales para importar productos rusos o pólizas, etc. ¿Hasta qué punto puede llegar un conflicto de este tipo a modificar un sector tan regulado y tan parametrizado como es el sector asegurador? ¿Tiene recorrido esto? Y ahora estamos hablando de Rusia y Ucrania, pero podría ser un España-Francia o un Marruecos-Argelia, me da lo mismo. Yo creo que las sanciones internacionales tienen una potente efectividad y tenemos multitud de ejemplos con Corea del Norte, con Irán, etcétera. Hay multitud de sanciones internacionales que se han demostrado eficaces. Entonces, en este caso, las sanciones que se están imponiendo contra Rusia con motivo del conflicto que lleva un mes materializándose allí, yo creo que esas sanciones van a tener eficacia. Lo que pasa es que esa eficacia hay que medirla en dos direcciones. Las sanciones buscan disuadir al atacante, es decir, que Rusia modere su posición y abandone el uso de las armas, pero a la vez es como un cuchillo de doble filo. También tienen un efecto sobre las economías que producen esas sanciones. Y entonces, por ejemplo, Alemania tiene que tener mucho cuidado por su enorme dependencia del gas que viene de Rusia. Cada país tiene que medir un poco, y eso se está notando en la práctica, se está notando ahora. Al imponer las sanciones hay que tener mucho cuidado. A mí, la dependencia energética de Europa con respecto de Rusia me parece un talón de Aquiles, que eso puede afectar a Europa. Además,
traer gas de otros sitios para alimentar las calefacciones o las fábricas en Europa, ese gas, si no viene por la tubería desde Siberia, va a tener que llegar por otro sitio con un coste casi del 50% extra. Es decir, multiplicando el precio de la energía, que precisamente es el problema que están teniendo las economías en Europa. El disparatado precio de la energía, acá en España, en Francia, en Alemania, estamos viendo que la energía se nos ha disparado de precio y que los combustibles para coche, la gasolina, el diésel, han aumentado de precio brutalmente un 60, un 50% en cosa de 3 semanas, y lo mismo con el gas, etcétera, etcétera. Es decir, las sanciones tienen un efecto, claro que sí, pero en este caso tienen un efecto de rebote, es decir, afectan a quienes promulgan esas sanciones, y eso es mi triste conclusión. Lo que quería ampliar, así también junto con tu respuesta, Cristina, al igual que se ha visto ahora, Inditex cierra sus tiendas, McDonald's sale de Rusia. ¿Esto pasa también con grandes aseguradoras? Es decir, Yo lo veo muy difícil. rompo todos los contratos que tengo con Rusia. Yo creo que es muy difícil. Yo creo que justamente lo que has dicho tú es un mercado muy regulado y, hombre, a lo mejor si esto dura muchísimo más en el tiempo, a lo mejor te digo lo contrario. Pero no pueden dejar de suscribir pólizas en el mercado ruso. Por ejemplo, yo ahora soy una aseguradora de un país En principio, del centro de Europa y digo, pues dejo de suscribir pólizas en Rusia. Yo le debo a mi cliente un Claro. servicio, mi cliente necesita enviar una mercancía. Pero bueno, o tanto traer... sanciones lo de Inditex como lo de vender un seguro. Sí, Ya, sí, pero es pero si totalmente mi diferente. cliente necesita Sí. traer, yo le voy a buscar una cobertura y la voy a encontrar. Esa cobertura se va a encontrar, a pesar de la situación de guerra y demás. Pero hablas de tu cliente en Europa. Claro. No, te hablo de asegurar clientes rusos. Te hablo de que un cliente ruso quiera un Ahí tengo seguro menos comercial para experiencia. importar a Rusia material de no sé dónde. Ahí tengo, no tengo Por eso datos. digo que no debe ser tan sencillo, no, supongo. no, Es es decir, ahí tan no, ahí no. sencillo. Una cosa es que no se pueda suscribir, que a lo mejor se puede tomar la decisión de no suscribir, como se decide no suscribir determinados riesgos, y otra cosa es romper un contrato que ya existe. Es que son cosas diferentes. lo digo porque me sorprende, igual es porque evidentemente no he leído lo suficiente, pero he oído hablar de sanciones y de retiradas del sector financiero, del retail, de la alimentación, pero del sector asegurador, No. más allá de esta noticia que he puesto, Sí, que sí, es de yo Ucrania tampoco, pura sí, y dura, sí. no ves un posicionamiento, No. digamos, sancionador, que no estoy criticando para nada el sector Sí, sí. asegurador, que seguramente se debe a un tema de regulación. Pero quería saber vuestra opinión por si me podíais dar una explicación más práctica y más real, que igual no la hay, que es esta, vamos. Yo creo que es esa. Realmente es muy difícil. ¿Qué es Yo creo que difícil? difícil. Un contrato que ya está hecho hay que honrarlo, sea con quien sea. Y ese contrato a lo mejor tiene una duración de 1 año, pues a lo mejor a fin de año se puede modificar o anular, pero el contrato hay que seguirlo hasta que termine el año y no porque ahora decidamos, eso no se puede hacer. Pero no he oído ninguna compañía que a partir de ahora dejaremos de No. suscribir pólizas en Yo Rusia. Yo tampoco. Que es curioso, ¿no? De si no más. Yo tampoco. Yo no he oído. A ver si ahora estoy diciendo algo que no toca, pero yo simplemente hago reflexiones sobre lo que leo, preguntas Sí. que nos podemos hacer cualquiera que no conozcamos y se las hacemos a gente que está en el sector. Y ligado con esto, si seguimos con la presentación, teníamos, aparte de lo que es evidentemente esta noticia, de lo que piden, fijaros lo que comentaba, son los mediadores de Ucrania que solicitan a este Consejo General, desde la misma Ucrania, son los que piden este tipo de sanciones, entre comillas, a Rusia. Me sorprendió que los propios mediadores ucranianos tuvieran que pedirlo, que ya no fuera una iniciativa gubernamental pura y dura. Y entonces yo dije, bueno, pues si los propios ucranianos no pueden, imagínate suecos, alemanes, suizos y españoles. Yo creo que Ucrania, con todo el respeto y con la distancia, está manejando muy bien la comunicación en este conflicto, lo está haciendo muy bien, y que esto podría formar parte de ese manejo de la comunicación. En la práctica, pedir eso por parte de los corredores, de los mediadores ucranianos, pues es un poquito brindis al sol, porque no se puede hacer tal como lo piden, pero que efectivamente desde el punto de vista de la comunicación están manejando muy bien los tiempos, el lenguaje, la sintaxis, para que el mensaje cale y se vea que hay que sancionar a Rusia por todas las vías posibles. Eso es comunicación. Efectividad, me temo que menos. Estamos viendo entonces que el sector asegurador tiene muchísima más totalidad de la que los que no estamos en el sector a veces nos imaginamos. Es decir,
podemos llegar a prescindir de determinadas relaciones del sector financiero bancario, pero en el sector asegurador no, es que realmente es crítica la función del sector asegurador. Sí, sí. No, me parece muy, muy interesante. Y para finalizar, al igual que estaba comentando que ha habido esta petición interna a los mediadores de Ucrania y demás, pues vamos a ver ahora al revés, ¿no? Es las repercusiones económicas de la invasión de Ucrania presionarán al sector asegurador mundial. Entonces, es curioso, ¿no?, de que no hay una noticia que diga el sector asegurador sanciona radicalmente a Rusia y nos vamos todos, pero sí que queda muy claro que esta invasión de Ucrania va a presionar al sector asegurador. ¿Qué podemos interpretar por, como mismo, yo desde mi cultura en este tema, por presionará al sector asegurador? O sea, ¿cómo un impacto global y sectorial puede llegar, primero, a impactar en el sector y, segundo, cómo nos llega a nosotros, a los usuarios del producto? Si quieres, Mariano, empiezas tú. ¿Sí? Cristina. Sí, como quieras, Mariano. Yo creo que estamos sufriendo ya una recesión, de alguna manera. Alemania va a entrar en recesión dentro de poco y es la locomotora de Europa, que no se nos olvide. Es decir, la economía global y la de Europa en particular se va a ver afectada. Eso significa que nos vamos a ver afectados también en las compañías de seguros. Cada vez que hay un problema económico, aumenta la siniestralidad fraudulenta. Es decir, aumentan los casos de fraude. Ese va a ser un primer efecto. Luego, hay un departamento, decía yo antes, que el marketing de Ucrania está siendo muy eficaz. Hay un departamento muy eficaz de Rusia cuyos efectos aún no los hemos visto, y es el ciberataque. Los ciberataques procedentes de Rusia van a ser demoledores y eso va a afectar a la industria del seguro, porque el ciberataque en toda Europa, Estados Unidos y demás es un riesgo especialmente asegurado y que ya tiene algo de siniestralidad, pero que esa siniestralidad se va a maximizar. Luego, las situaciones de crisis también tienen su parte positiva para las compañías de seguros, para el sector asegurador, porque el sector asegurador, si algo es anticíclico, es decir, cuanto peor, mejor. Bueno, pues toda esta situación de crisis yo creo que también tendrá algún efecto positivo sobre el sector asegurador. Por ejemplo, y es muy bruto decirlo, pero los aumentos que estamos viendo en determinadas tarifas para determinados riesgos son brutalmente altos. Hay riesgos como las pólizas de directivos y consejeros que han visto multiplicado el precio por 3 y por 4. Y la excusa del conflicto bélico es una excusa perfecta, pero además hay que sumarle que todavía no hemos visto el pago de todos los efectos del COVID, que también tiene un efecto sobre el sector asegurador. Es decir, que se van a producir ahí unas combinaciones de efectos negativos y positivos muy, muy interesantes. Desde luego los efectos se van a sentir o se están sintiendo ya. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Mariano, sobre todo con lo del final, que era un poco por lo que iba a empezar yo al principio. Es cierto que la crisis de Ucrania va a traer muchas consecuencias, eso no lo podemos negar. Pero lo que sí es cierto es que el sector ya llevaba tiempo, llevábamos mucho tiempo y ya nos llevaban avisando mucho tiempo que las cosas iban a cambiar, que las primas que estaban en el mercado estaban muy por debajo de lo que realmente eran necesarias. Y poco a poco, bueno, pues durante unos años se han ido manteniendo, pero ahora mismo con la excusa de la guerra o del conflicto de Ucrania, yo creo que es la excusa perfecta, como dice Mariano, para realmente de una forma disparatada, sin ningún tipo, para mí muchas veces, sin bases técnicas para justificar esas subidas, se está aprovechando, yo creo, en el sector para sobre todo en determinados ramos pegar unas subidas absolutamente exponenciales, que yo creo que no son justificadas. Y para mí la excusa perfecta es que ahora la culpa la tiene el conflicto de Ucrania. Cuando hace un año, porque yo ya entré a la pandemia, la culpa de la pandemia. Luego fue Filomena y luego fue y ahora esto, pero realmente ya se llevaba tiempo, es decir, de aquellos polvos vienen estos lodos, o sea, esto es algo que se lleva de alguna manera poco a poco larvando, y que lo que sí es cierto es que había en determinados ramos unas primas muy por debajo de lo que realmente se podía absorber,
Pero, sin embargo, las compañías de seguros mantenían la guerra de precios y la guerra de garantías y la guerra de coberturas y la guerra de... Y primero empezaron con los seguros personales, después empezaron con las empresas y luego, bueno, pues ahora estamos como estamos. Pero sí es cierto que para mí es una excusa ahora mismo para justificar este aumento tan brutal que estamos sufriendo, sobre todo en el ramo de responsabilidad civil. Es absolutamente, vamos, brutal, brutal. Perfecto, bueno, mejor no podíais haberlo explicado. Además, me habéis sacado de alguna duda que tenía. Ahora, si os parece, ya casi para finalizar, os voy a hacer una afirmación pidiéndoos que me digáis si estáis de acuerdo o no. Realmente, yo la digo por pura intuición, por lo que leo y por nada ser conocedor. Me gustaría trasladar ya un poco pues, todo esto que está pasando, porque hemos centrado en el conflicto y en el impacto básicamente en Europa, porque son los primeros que reciben el golpe, pero me gustaría cruzar un poco el charco, ¿no? Llevarlo a Latinoamérica. Y cuando tú piensas, bueno, esto, ¿cómo puede llegar a afectar a Latinoamérica? A mí se me plantean dos cuestiones. Una, se me plantea en términos de riesgo el hecho de que podría afectar a la agroexportación, es decir, que, como decíais, con la excusa de y tal, empezar a determinados productos aseguradores de importación a Europa de agroproducto latinoamericano, pues se viera incrementado con la excusa de forma inconsistente o de forma que no pudiera ser. Pero por otro lado se me plantea también en términos de oportunidad el hecho de que igual el sector asegurador se ve presionado ahora sí a invertir en expansión, en nuevo mercado en Latinoamérica, por el hecho de que hasta cierto punto puedes llegar a subir esas primas sin perder cuota de mercado. ¿Podría llegar a ser catalizador de que se hiciera una mayor apuesta en Latinoamérica, salvando las distancias entre los diferentes países, pero igual en aquellos que, digamos, están más próximos a los niveles que tenemos, un Chile, un Colombia, un México, un Perú? ¿Podría llegar a ser este conflicto un potencial catalizador para decir, si no más, vamos a explorar el mercado, pero ya desde la calle en estos países? Yo creo que sí, y además creo que sí de cara a esos países y ayudarles a justamente trabajar ese mercado que todavía a lo mejor está incipiente, porque hay algo que sí es cierto que está trayendo tanto la pandemia como lo que está ocurriendo ahora mismo, y es que vivimos en un momento de incertidumbre. Y cuando la gente, el consumidor, tiene incertidumbre, lo que tiende es a buscar asegurarse, asegurar su vida, asegurar sus empresas a lo mejor de forma más adecuada. Y entonces, probablemente en estos mercados que ahora mismo no están desarrollados, las compañías españolas podrían realmente tener un impulso e invertir para que esos países realmente puedan tener esas soluciones aseguradoras que hasta ahora no hay. Y luego, dentro de la propia España, realmente abrir ese mercado, no que la tarta se vaya repartiendo y que los asegurados sean los mismos, sino realmente generar nuevas soluciones aseguradoras que sirvan justamente para asegurar esas incertidumbres que hasta ahora pues habrá muchas cosas que no están aseguradas y que necesitamos asegurar. Y entiendo también, Mariano, que al igual que ampliar, ¿no?, y buscar esas nuevas necesidades, empezar a trabajar con las necesidades obsoletas, que a veces piensas que sí, es la sensación que tengo, ¿no?, como consumidor, de que hay producto asegurador que dice, bueno, igual esto en los años 60, pero que hoy me sigan vendiendo productos con determinadas características. ¿Eso puede llegar también a influir este tipo de eventos como la crisis, como lo fue la pandemia, etcétera, o simplemente son pantallazos que vamos pasando y aquí todo sigue su ritmo? Analizado desde una óptica latinoamericana, yo creo que esto va a ser bastante positivo para América Latina. Europa va a sufrir mucho más las consecuencias de todo esto que comentamos, de todos estos hechos. Yo creo que para América Latina va a ser el sector agroalimentario que tú comentabas fundamental. Va a permitir una mayor afluencia de divisas porque van a mejorar las exportaciones. Incluso productos transgénicos que Europa no podía importar, ahora van a entrar libremente en el mercado, es decir, que eso beneficia a la balanza de pagos de los países latinoamericanos. Desde el punto de vista del seguro, también. Yo creo que las empresas europeas, y en particular las portuguesas y españolas, van a invertir más, van a hacer más hincapié en los mercados de América Latina. Y eso también es positivo para ellos porque eso va a
revolucionar, va a ser un revulsivo para que los productos se adecúen, para que la oferta sea más local, más atenta a las necesidades de cada Chile o de cada Colombia, de cada país en concreto, y eso va a ser bueno. Desde luego, de esta crisis, el perjuicio mayor se lo va a llevar Europa, y eso lo tengo claro desde aquí, lo tengo bastante claro, y América Latina es posiblemente uno de los escenarios en los que se dan condiciones más de ventaja, más de sacar algo de provecho, si se puede decir así, sacar provecho de una situación tan triste como la que estamos viendo. Perfecto, y para ello hay que saber aprovecharlo. Entiendo que ya no solo en términos políticos o estratégicos, sino en tener personal capacitado. Es decir, es un buen momento, ¿no?, para ubicarse y para empezar a aprender y saber sobre transferencia del riesgo y sobre lo que es el concepto del seguro. Yo en eso creo que en América Latina nos llevan ventaja, a Europa, a España, nos llevan ventaja. Hay una mayor concienciación, posiblemente sea que la edad media de las poblaciones, la gente es más joven, entonces la edad media, no sé, la distribución académica de las personas, pero yo creo que en América Latina hay muchísimo potencial y que ese potencial está aflorando y que fenómenos como estos que estamos comentando hoy, esos fenómenos ayudan y potencian, le dan capacidad a esa tendencia que ya existe en los países de América Latina, México, Colombia, Argentina, le dan potencia a la hora de desarrollarse en tareas tan interesantes para nosotros como la gerencia de riesgos. Perfecto. Pues ahora, si me permitís, hago una última reflexión que utilizaré para que me repliquen aquí nuestros dos, vamos, súper expertos, y que he estado súper encantado de compartir con ellos esta horita. Básicamente comentar, y para que se nos quede también para el resto de ponencias con todo lo que hemos hablado, que suceda lo que suceda, la tipología de evento que sea, al final nos encontramos siempre con 4 grandes escenarios disruptivos. Y parece mentira que podamos llegar a simplificarlo de esta manera, pero al final, de forma disruptiva, encontramos aquellos escenarios que provocan la no movilidad de las personas, como hemos podido tener el caso de la pandemia, es decir, todo aquel evento que provoca o que de alguna manera iba asociado a un distanciamiento social, un reclutamiento, un estar encerrados, un no poder visitar determinados sitios por amenazas terroristas, etc. Por otro lado, tenemos aquellos que lo que impiden la movilidad ya no es de las personas, sino que impiden que lo que no se mueve sea el dinero, la crisis económica que tuvimos 2007-2008. Entonces tenemos crisis que comporten que no se muevan las personas, crisis que comporten que no se mueva el dinero, las clásicas crisis económicas. Luego tenemos las crisis que comportan que lo que no se mueva no es ni el dinero de las personas, sino los recursos, las mercancías. Y podemos hablar de esas crisis que tenemos como los contenedores o como ahora crisis energética con el gas, etc. Y finalmente tenemos un último elemento que, si no se mueve, provoca grandes crisis disruptivas. Entonces, desgraciadamente, hemos vivido el de las personas con la pandemia, el del no movimiento de dinero con las crisis económicas, el del no movimiento o problemas con el movimiento y reparto de mercancías, como hemos tenido con contenedores y ahora que podemos llegar a tener con el gas. Y finalmente, el último, que es el que no se mueve, lo que no se va a mover, no son ni las personas, ni las mercancías, ni el dinero, sino los datos. Realmente uno de los que más miedo me da, el evento disruptivo en el que los datos no se muevan. Si no se mueven los datos, vamos a tener más problemas que si no se mueven las personas, las mercancías o el dinero. Estemos preparados para ello. Realmente todo lo que hablamos, todo lo que nos van diciendo, como decía, son cascabeles que de alguna manera nos tienen que hacer pensar en cómo prepararme a escenarios, contextos en los que las personas no se mueven, el dinero no se mueve, la mercancía no se mueve o los datos no se mueven. Porque al final prácticamente todo podemos reducirlo a estos grandes escenarios. Otra cosa es la causa, la intensidad. A veces lo que provoca que no se muevan las mercancías es que hay una guerra comercial China-Estados Unidos. Y a veces, como ahora, que Rusia invade a Ucrania y está entre la OTAN y Europa poniéndose de perfil. Pero al final, el problema que tenemos y lo que causa problemas es que no se mueve un recurso tan importante como el recurso energético. Y eso provoca que, si no se mueve el recurso energético, suban los precios. Si suben los precios, sube el transporte y sube cualquier sistema productivo que requiera energía. Y ahí empieza a moverse todo. Simplemente que os quedarais con esta última reflexión, compartirla con aquí mis compañeros ya, que seguiremos con esta serie de tertulias, conversaciones. De verdad que ha sido un auténtico placer y, sobre todo, que la gente se quedará con esto. Y ahora os cedo ya la palabra de despedida y que me comentéis un poco cómo lo habéis visto y qué os parece todo en general, resumen.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme, porque ha sido un placer, la verdad, y podríamos estar hablando días y días sobre estos temas tan apasionantes. Pero yo quería simplemente, bueno, hemos tocado muchísimos temas que podríamos reflexionar. Con datos, que a veces es lo que más ayuda, pero yo lo que quería dejar y transmitir a todas las personas que nos están oyendo es que yo creo que lo que no tiene que perder el sector, y para mí es absolutamente fundamental, es que el consumidor tiene que tener confianza. Para mí la confianza va a ser, yo creo que con lo que estamos viviendo va a ser uno de los valores económicos intangibles que la gente va a valorar más. Importante. Yo creo que es importantísimo. Y eso yo creo que para gente que quiera entrar en el sector y que esté interesado en conocerlo con más detalle y trabajar en él, creo que es un sector que ayuda a las personas, que seamos conscientes de esto, que seamos conscientes que tenemos que trasladarle al consumidor, a la gente, que es un sector importantísimo, que es muy importante para la economía de un país, pero es importante para nosotros mismos. Nosotros, si os dais cuenta, el sector asegura, el seguro es transversal a toda nuestra vida, nuestra vivienda, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra salud, nuestra empresa, nuestras pensiones, o sea, todo de alguna manera está en torno a él. Entonces, la confianza para mí es absolutamente importantísima, y creo que si las empresas, el sector, todos los actores trabajan con transparencia y trasladan esa confianza y esa resiliencia y ponerse realmente en el lugar del cliente y aportarle y buscarle soluciones, yo creo que es un sector que es importantísimo, pero puede llegar a tener una explosión enorme, y en Hispanoamérica ni os cuento. Y por supuesto voy a defender lo que yo represento, que es el corredor, y nosotros siempre decimos en un grupo, en Edosca en este caso, que es una organización de corredores, que el seguro es mucho mejor seguro acompañado de un corredor. Tiene muchísimo más valor por la profesionalidad, por esa cercanía, por todo eso que comenté antes. Pues pedazo de despedida y cierre. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ti. Mariano. Yo considero, esto puede sonar un poco raro, pero yo considero que el seguro es una forma organizada de solidaridad. Y estoy muy orgulloso de, por casualidad, haber entrado en este sector y haber trabajado en él. Entonces, creo que el momento es particularmente bueno para todas las personas que quieran trabajar en un sector con enorme potencialidad, y animo a todos los que quieran hacerlo, porque el sector asegurador tiene muchísimo que ofrecer cada día más. Y no solamente por el avance tecnológico o por la cobertura de necesidades, sino por ese factor de ayudar a los demás, de estar ahí cuando a alguien le pasa algo. Y eso además requiere talento, pero también requiere cercanía, requiere personas, trato personal. Es decir, yo animo a todos los que nos escuchan a profundizar en el tema asegurador, en la gerencia de riesgos. Yo creo que son elementos de futuro, potencialidad, y que además cuando otros sectores se tambalean, la banca con sus crisis periódicas y demás, el sector asegurador ha demostrado a escala mundial que es un pilar fuerte, iba a decir, un pilar seguro, una redundancia, pero es un pilar sólido sobre el que asentar la economía y la vida de las personas. Y por eso animo a los que nos escuchan a que se dediquen a esta actividad, o al menos la conozcan más y vean los enormes factores positivos que tiene el seguro para la comunidad, para las comunidades en general. Muchísimas gracias. Lo dicho, un auténtico placer. Con esto acabamos ya esta mesa de debate. Se ha pasado casi la hora volando, podemos estar muchísimo más. Casi que me parece que vamos a hacer una segunda parte o una tercera. Y con esto acabamos lo comentado, esta primera parte, esta mesa de debate. Volveremos en unos segundos ya con la primera de las ponencias en streaming, que correrá a cargo de Ángel Escorial y nos hablará sobre tendencias en el peritaje de grandes siniestros, de grandes accidentes industriales. Nos vemos en unos segundos.